Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Quiero compartir en este momento acerca de mi testimonio, parte de mi testimonio. Yo sé que algunos de ustedes se van a identificar con lo que voy a hablar, pero es importante que nosotros podamos ver cómo es que muchos de nosotros en algún momento fuimos engañados sin saberlo, ¿verdad? Yo fui una persona que vivió por muchos años creyendo un evangelio, pensando que estaba correcto cuando era todo lo contrario. Y quiero leerte antes este verso, en este libro de Juan, en segunda de Juan, precisamente versículo 4, dice: me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿verdad? Aquí el apóstol Juan se deleita, se regocija al saber que algunos de sus discípulos andaban en la verdad. Y creo que es un regocijo precisamente el saber que muchos de nosotros, o personas a las que tú estimas, amas, andan en la verdad. Es un regocijo del Señor regocijarse porque andan en la verdad, procuran la verdad, defienden la verdad. Eso es algo muy importante del que habló el apóstol Juan. Y quiero contar que hace más de 20 años, ya casi 20 años que yo conozco del evangelio. Hace 20 años yo me convertí a los 24 años al evangelio. Y fue un tiempo especial para mí cuando yo escucho del evangelio. A mí me predica un pastor del cual yo hoy en día no me acuerdo bien, solo sé que fue un pastor que me predicó un verdadero evangelio, porque ese evangelio llegó a mi corazón, quebrantó lo más duro de mi corazón al escuchar el evangelio completo. El evangelio tiene el poder para poder cambiar, para poder quebrantar toda dureza, todo corazón endurecido. Tiene ese poder el evangelio. Es como un espejo que te puedes ver a ti mismo y saber que estás mal y venir a los pies de Cristo. Fue un momento especial cuando yo recibí a Jesús, y les vuelvo a repetir, no me acuerdo bien de este pastor, pero jamás lo volví a ver. Recuerdo que el líder estaba ahí presente también, el líder que posteriormente me iba a encaminar en mi vida en Cristo. Después de ahí me lleva a una congregación, y me empiezo yo a reunir en esa congregación. Tal vez muchos conocen esa congregación, ¿verdad? Y hablo de los centros de fe, esperanza y amor. Hablo de estas congregaciones, ¿verdad? Yo creo que es importante que lo abramos abiertamente, ¿verdad? Y hoy en día entiendo que es importante señalar aquellas congregaciones que están enseñando falsas doctrinas, y de la cual pues yo provengo de una de ellas. Provengo de una de ellas, y desgraciadamente en mi comodidad, en mi falta de interés por escudriñar la escritura, yo estuve congregándome en un lugar de estos. Y bueno, a partir de ahí hubo una conversión en mí. Yo empiezo a ver cambios en mí, porque antes de conocer el evangelio, de escuchar el evangelio, yo era un joven que le gustaba alcoholizarse. Recuerdo que cuando vengo a Cristo, escucho el evangelio, mi vida cambia radicalmente. A partir de ese momento jamás volví a tomar una copa de vino, jamás volví a tomar un cigarro. Entonces, a partir de ese momento yo me metí al evangelio, empecé a servir en esa congregación. Recuerdo que me ponen a servir en esa congregación. Tal vez estás en una congregación de este tipo. Tal vez has estado, durante el tiempo que has estado congregándote en ese lugar, tal vez has pensado, como yo en algún momento lo pensé, y llegué a pensar: Señor, ¿será que estoy en el lugar correcto? Tal vez tú te lo preguntas, tal vez estás en ese lugar y te has preguntado: Señor, tal vez estoy en el lugar correcto, estaré en el lugar correcto. Si te has preguntado esto,
tal vez estás en una congregación igual de falsa doctrina, porque no hay una confianza, no hay una seguridad. En lo profundo de tu corazón algo te dice que algo anda mal, pero no te atreves porque obviamente te identificas con la gente, empiezas a conocer a la gente de esa congregación y llegas a amarlos, a estimarlos, ¿verdad? Pero es importante que tú sepas que suceden estas cosas, ¿verdad? Yo mientras estaba en esa congregación no había un entendimiento claro de lo que era el verdadero evangelio, no había un entendimiento claro, había confusión. Haz de cuenta que es como que supieras la escritura, la tuvieras toda la palabra aquí, pero en desorden total, ¿verdad? Y cuando vienes a la sana doctrina es como si todo ese desorden se pusiera en orden, ¿verdad? Como que se hubiera un orden. Llega la sana doctrina, empiezas a conocer lo que es las doctrinas sanas y empieza todo a tomar su lugar, ¿verdad? Acomodarse, todo el entendimiento que está aquí se empieza a acomodar. Eso es lo que yo hoy puedo ver en la sana doctrina, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos una decisión radical. Mientras tú estás leyendo la escritura en esa congregación, tienes una gran responsabilidad y es escudriñar la escritura. Muchas veces nos comparten en el púlpito, nos están predicando y la verdad es que a veces no vamos a la escritura. Pocos lo hacen. Muchas veces vamos a las congregaciones, nos sentamos, escuchamos, recibimos y nos conformamos hasta ahí. Pensamos que ya no hay más que buscar, que es todo lo que está diciendo el pastor, eso es todo, es verdad y hasta ahí. Ya no hacemos más por buscar, por meditar en la escritura. Y ¿saben qué? Yo hice todo eso. Yo fui un hombre que me conformé, no iba y rectificaba, no iba y verificaba que lo que estuviera diciendo el pastor, eso estuviera plasmado en la escritura. De verdad que no lo hice. Y ¿saben qué? Eso me trajo grandes consecuencias. Porque por más de casi 14 años sirviendo en esa congregación, yo puedo decir y testificar que mis consecuencias fueron graves. Ahora, ¿por qué graves? ¿Por qué es que hay una gravedad de estar en una falsa doctrina? ¿Por qué es un peligro? Yo le llamo un peligro. Porque cuando no hay una sana doctrina, no hay sanas palabras que te edifiquen en tu ser interior, entonces lo otro es una falsa doctrina. Es un pan que no es pan, sino que es, llamémoslo, es algo vacío, es algo que no alimenta, es un pan que no tiene nutrientes. ¿Sí me explico? Eso es lo que es la falsa doctrina. Primera de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la falsa doctrina es un tipo de leche, pero es una leche diluida, es una leche que no tiene nutrientes. La falsa doctrina es eso, que no te da crecimiento. Es una leche que está agria, es una leche que no nos va a ayudar en ese crecimiento espiritual. Por lo tanto, no hay una madurez espiritual. Eso es la falsa doctrina. Por eso yo les digo, es un peligro la falsa doctrina hoy en día. Y quiero leerte ahí en Segunda de Pedro estos versos. Dice en el capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense,
hay una consecuencia que trae la falsa doctrina a través de los falsos maestros, de los falsos profetas, y es que el camino del Señor, el camino de la verdad, será blasfemado. Quiero decirte que parte de mi testimonio es que yo en su tiempo fui un falso maestro, ¿verdad? Yo hablaba de cosas que no entendía a profundidad y las llegué a enseñar de tal manera que mi andar en Cristo no fue recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que vivir de apariencias. Una persona que está en una falsa doctrina tiene que vivir de apariencias. No es una persona genuina, no es una persona real, es una persona que tiene que aparentar ser quien no es por causa de la falsa doctrina. Por eso es que les digo que es un peligro estar permaneciendo en una falsa doctrina, en una falsa congregación. De verdad, amigos, espero te estés identificando con esto que te estoy compartiendo. Espero que al ver este video esté ahorrándote años de tropiezo, años de que tú estés en ese lugar. Espero hoy abras los ojos, sean abiertos tus ojos a través de este testimonio que te estoy dando y a través de la escritura que te estoy llevando. Quiero que veas la importancia de que la falsa doctrina no trae crecimiento espiritual. Por lo tanto, tenemos que vivir de apariencias. Y eso es lo que causa la falsa doctrina, vivir de apariencias. Yo estoy seguro que muchos ministros están en esas congregaciones de falsa doctrina viviendo una vida doble. Yo fui uno de ellos. Dios en su misericordia me sacó de una falsa doctrina donde yo vivía una vida doble, y eso es parte de mis consecuencias. Mientras yo daba una cara en el púlpito con la iglesia, con la gente, daba otra en mi casa. Yo era otro en la congregación y en mi casa era otro hombre. Amigos, eso no es correcto. Vivir de apariencias trae graves consecuencias. Y espero esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Y si tú estás viviendo en esta condición, de verdad, te animo, te exhorto a que desistas, a que renuncies, a que no te importe lo que digan los demás, a que no importa que se venga abajo tu reputación, porque la reputación es todo aquello que la gente ve de nosotros, solamente por fuera, por apariencia, pero no nos conoce realmente cómo somos en casa. Y ese es un grave problema de hoy en día. De verdad, espero esta palabra esté haciendo efecto en tu corazón. Y yo deseo con todo mi corazón que crezcamos. Dios en su misericordia me ha permitido ver claro. Gracias a Dios, Dios puso a un hermano hace un tiempo que es muy amigo mío. Dios lo puso en mi camino para que me predicara el verdadero evangelio. Y cuando a mí se me predica el verdadero evangelio, desde que yo me convertí hasta que se me predicó después de casi 14, 15 años, fue el mismo evangelio. De cuando yo me convertí hasta que yo abrí los ojos al verdadero evangelio, fue el mismo evangelio. Pero ¿qué pasó en este intro de este tiempo a donde yo abro los ojos? Que no hubo una edificación verdadera de la palabra de Dios. Entonces yo, cuando escucho nuevamente el evangelio, abro mis ojos, se me corren las cortinas y empiezo a ver claro el verdadero evangelio. Empiezo a verme a mí mismo lo que yo era, y Dios quebrantó mi corazón y empecé a ver claro las escrituras. Empecé a ver cómo es que me habían enseñado a sacar textos fuera de contexto de la escritura, como el Satanás
usa la escritura, sacando textos fuera del contexto. Así se me había enseñado a mí. Entonces pude ver muchos errores. Empecé a indagar, empecé a buscar la palabra y gracias a Dios hoy en día puedo comprender lo que es la sana doctrina. Gracias no a que yo sea mejor, sino por la misericordia de Dios. Él tuvo misericordia de mí. Y yo le agradezco a Dios por todo este tiempo. Yo le agradezco a Dios por la oportunidad que me da de rectificar mi camino. Yo era un hombre que vivía vida doble. Porque yo sé que muchos están viviendo una vida doble. ¿Y saben qué? Gracias a que en el tiempo de la pandemia, ¿sabes? Las primeras personas que cayeron en una pandemia fueron gente que conocía la Escritura. Fueron personas a las que Dios les habló una y otra vez, que vinieran al arrepentimiento. Y muchos que partieron, muchos cristianos que partieron durante la pandemia, fue un juicio de Dios, fue un llamado de Dios a rectificar. Y gracias a Dios, porque fue en ese tiempo cuando Dios me llamó, cuando Dios abrió mis ojos en el tiempo de la pandemia. Para acá Dios empezó a abrir mis ojos a su verdad. Y le agradezco a Dios. Y ruego por todos aquellos que siguen en esa falsa doctrina. Ruego porque Dios en su momento esté sacándonos. Porque Él dice en su palabra, en los profetas, habla acerca de que Él sacaría a su pueblo y se los llevaría a pastores que los pastorean conforme a su corazón. Es lo que Dios está haciendo. Está sacando a su pueblo, a su verdadero pueblo, de congregaciones donde los han robado, donde los han violentado a las ovejas. Y Dios les va a poner pastores que sepan sustentarlos, que sepan apacentar a sus ovejas. A esos pastores Dios los va a poner.